Bienvenidas y bienvenidos. Continuando con el curso, hoy explicaremos cómo realizar peticiones HTTP en aplicaciones web en Python con Flash que incluyan formularios con datos. Al finalizar, este video será capaz de crear y usar entornos virtuales de desarrollo, incluir adecuadamente datos estáticos a los documentos HTML, uso de las plantillas Jinja 2 en documentos HTML, envío y recepción de datos desde formularios, realizar peticiones HTTP utilizando los diferentes métodos desde formularios y utilizando la API FES de JavaScript. Para empezar, vamos a conocer la estructura del proyecto que vamos a trabajar para hacer la explicación de las peticiones HTTP. Como habíamos visto en el video anterior, Flash propone una estructura mínima para hacer el proyecto. Entonces aquí podemos ver las carpetas recomendadas, la carpeta static, donde podemos incluir los archivos estáticos como la hoja de estilos. Tenemos también la carpeta JS que está dentro de static, donde podemos tener archivos o código JavaScript. También incluyo acá una carpeta llamada imágenes, donde vamos a incluir una imagen que va a tener nuestra interfaz. Adicional a ello, también tenemos la carpeta template, que también lo recomienda Flash, que es la carpeta donde vamos a tener nuestros documentos HTML. En este caso, pues vamos a tener un documento HTML que se llama contacto.html. Y tenemos acá en la estructura el archivo de la aplicación app.py, donde se va a ejecutar la aplicación, y como pueden ver hay un documento que se llama requirement.txt que lo vamos a utilizar para almacenar ahí los nombres de las librerías que va a utilizar el proyecto. Bueno, entonces para empezar vamos a crear el entorno virtual de desarrollo. Para ello es necesario que en nuestro computador tengamos instalada una librería que se llama virtualenv. Aquí virtualenv. Esta librería es la que me permite a mí crear los entornos. Entonces, lo primero que debemos de hacer es instalar la librería. Entonces, para instalar la librería, ejecutamos el comando pip install virtualenv. Pip install virtualenv, presionamos enter y él lo que va a hacer es instalar en mi computador, en el Python que tengo instalado en mi computador, esa librería para que en cualquier momento yo pueda crear los entornos de desarrollo. Bueno, entonces, ¿qué son los entornos de desarrollo? ¿Para qué me sirven a mí crear entornos de desarrollo? Esos entornos de desarrollo me sirven a mí para poder que ahí se queden guardadas las librerías que va a utilizar este proyecto, para que en un futuro, si yo lo quiero instalar en otro computador y me funcione adecuadamente, pues ahí voy a tener las librerías que se utilizaron en el momento que se creó el proyecto. Bueno, entonces el siguiente paso es crear el entorno. Ya tenemos instalada la librería virtualenv. Ahora vamos a ejecutar el comando que me permite a mí crear el entorno. Entonces el comando es python -m bnb y el nombre que le vamos a dar al entorno. Ese nombre se le puede dar cualquiera. A manera de ejemplo, yo le voy a dar el nombre entorno. Entonces python -m bnb y el nombre del entorno. En mi caso yo ya lo tengo creado, de todos modos yo le doy enter y él va a crear una carpeta en su proyecto, vamos a verlo, que se llama entorno, como ustedes lo están viendo. Yo le doy acá entorno y podemos visualizar que él crea acá unas carpetas, una carpeta llamada include, una carpeta llamada lib, una carpeta llamada script, y ahora debemos de activar el entorno. ¿Para qué se activa el entorno? El entorno se activa para que él empiece a ejecutar
el Python, pero utilizando este entorno de trabajo. Entonces ahí, en ese entorno de trabajo, se supone que nosotros también tenemos instalado nuestro Python y cómo yo lo activo. Entonces aquí puedo ver que aquí en el entorno yo ya tengo instalado el Python especial para que se ejecute e incluso las librerías PIC para poder instalar. Bueno, entonces la forma de activarlo es de la siguiente forma. O sea, vamos a ubicarnos en la carpeta script de la carpeta entorno. Entonces yo me voy para la carpeta entorno, me paso a la carpeta cd entorno, me paso a la carpeta script y en la carpeta script, si le damos un dir, ahí podemos ver los documentos o los archivos que tiene esta carpeta y acá vamos a utilizar el archivo que se llama activate.bat. Cuando yo le doy clic en activate.bat, le doy enter, ustedes pueden visualizar que en su entorno, en la carpeta aquí al lado izquierdo, en el prompt pt, al lado izquierdo aparece, entre paréntesis, el nombre de su entorno creado. En mi caso, yo lo creé con el nombre de entorno, entonces aquí aparece entorno. Eso nos indica que ahí ya voy a empezar a trabajar con entorno. De aquí para adelante yo tengo que empezar a instalar las librerías que se requieren para el proyecto. Entonces recordemos que para hacer el proyecto en Flash nosotros debemos de instalar la librería Flash. Entonces yo ejecuto el comando pip install Flash y le doy enter y debe de instalar la librería Flash en este entorno. ¿Cómo podemos verificar que se ha instalado la librería Flash? Pues podemos ir incluso acá por las carpetas, en la carpeta lib hay una carpeta que se llama Save Packet y aquí se empiezan a instalar las librerías que requiere el proyecto. Recuerde que una librería puede instalar otras librerías que dependen de ella. Entonces podemos ejecutar el comando pip freeze acá en la terminal para verificar qué librerías tiene mi entorno instaladas, no las que tiene mi computador y todo. Mire que en este caso, a pesar de que instalamos Flash, él pudo haber instalado otras librerías que se requieren para ejecutar el proyecto. Entonces, en este caso, me está mostrando estas librerías. ¿Listo? Entonces, esto para tener en cuenta, de aquí en adelante ya podemos empezar a trabajar en mi proyecto. Bueno, para empezar, me gustaría explicar cómo podemos nosotros incluir los archivos estáticos en los documentos que vamos a trabajar HTML o en la aplicación. Entonces, tenemos aquí el código y en mi carpeta, nosotros en la carpeta static, yo tengo un documento, mi hoja de estilos que se llama app.css. Simplemente son unos estilos que he creado, unos pequeños estilos aplicados a la aplicación y adicional a ello también hay un documento, un código JavaScript que se va a utilizar en el ejemplo de la aplicación. Entonces, ¿cómo los puedo yo utilizar en mis aplicaciones? Entonces, en el documento HTML donde yo los necesito, la forma como yo los puedo incluir es de la siguiente forma. Entonces, cuando son las hojas de estilos, pues la forma de incluir es la etiqueta link, que es la que me permite a mí incluir documentos de tipo hoja de estilos. Y en el href, que es donde apunta a decir dónde se encuentra el documento, dentro de llaves, nosotros incluimos esta etiqueta llamada URL_for y dentro de los paréntesis colocamos inicialmente entre comillas static, que es el nombre de la carpeta donde tenemos nosotros los archivos estáticos. Después colocamos, separamos con coma el nombre del archivo, tenemos la propiedad filename y en filename colocamos la ruta dentro de la carpeta static donde se encuentra mi archivo estático. Entonces, mi archivo estático que se llama app
.css, que es la hoja de estilos, se encuentra dentro de la carpeta llamada CSS, que ella está dentro de la carpeta static. Lo que son las hojas de estilo las podemos incluir, digamos que en la parte superior de mi documento HTML. Adicional a ello, como ustedes pueden ver aquí en el código, yo también estoy incluyendo unas librerías externas como el CSS y el JavaScript de Bootstrap, que también lo voy a utilizar acá en el ejercicio que vamos a realizar. Adicional a ello, en la parte inferior estoy incluyendo el archivo JavaScript creado acá en el proyecto, que se llama app.js, que está dentro de la carpeta JS, que ella está dentro de la carpeta static y se incluye de la misma forma dentro de llaves y con la etiqueta URL_for. Esa es la forma, como pueden darse ustedes cuenta. Mire que en cualquier parte del código yo puedo llamar este archivo script. Normalmente se recomienda muchas veces que estos archivos JavaScript de pronto los llamemos en la parte inferior, porque a veces ellos hacen llamados a parte del documento HTML y entonces es mejor que el documento HTML ya esté debidamente cargada en la aplicación. Entonces ahí esa es la forma que como podríamos en cualquier momento incluir tanto archivos estáticos, en este caso hoja de estilos y archivos JavaScript. Bueno, después de que ya tenemos como nuestras librerías instaladas y tenemos todo listo para empezar a ejecutar, vamos a mostrar la aplicación propuesta para este video, donde vamos a explicar las peticiones HTTP en diferentes métodos. Entonces lo primero que voy a hacer es aquí en la terminal voy a ejecutar la aplicación y la vamos a mostrar funcionando. Entonces, recordemos que para ejecutar la aplicación podemos ejecutarla de la siguiente forma, con Python, y escribimos el nombre del archivo, Python app.py, y damos Enter. Aquí la aplicación me dice que se está ejecutando y se está ejecutando en la IP 127.0.0.1 en el puerto 3000. Vamos a entrar a esa interfaz. Entonces aquí en este momento me está mostrando el navegador la propuesta de la aplicación que vamos a hacer en el video. Entonces vamos a hacer una aplicación como una agenda de contactos donde nosotros vamos a ir agregando contactos y se me van mostrando acá en una tabla. En ese estado pues vamos a ir haciendo las diferentes peticiones que hace un usuario en un navegador. Por ejemplo, para que me muestre este formulario estamos haciendo una petición de tipo GET. Si yo voy a ir a agregar un contacto, vamos a hacer peticiones POT, pero también podemos ir a hacer peticiones de eliminar, que son peticiones delete, o peticiones de actualizar, como las peticiones PUT o PAS en un momento dado. Otra forma también es la recomendación. Siempre que ejecutemos una aplicación y estemos en modo desarrollo, siempre se recomienda tener acá el inspeccionar. Entonces acá esa es la recomendación, que ustedes siempre abran la ventana de inspeccionar, donde ustedes pueden darse cuenta de lo que está pasando cuando ustedes hagan las diferentes peticiones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo le doy acá a actualizar, vemos acá que se ejecutó una solicitud a la 127.001 y en los encabezados me aparece la URL donde estoy haciendo la petición y el método. Mire que estoy haciendo una petición de método GET y me está respondiendo con un 200 OK. Es una petición que resultó siendo exitosa. Y la respuesta, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que yo estoy viendo es este formulario, donde yo voy a poder darme cuenta de lo que necesito en un momento dado. Y pues en el código nosotros ya, para poder mostrarla acá, nosotros contamos con un documento HTML que lo tengo dividido en una parte que es el encabezado que incluye un archivo estático, haciendo el llamado a los archivos estáticos, pero aquí estoy incluyendo una imagen que está en la carpeta imágenes, que es el logo. Entonces, mirándola ya en el navegador, esta parte de arriba es el encabezado. Tenemos un título
y tenemos un logo. Eso hace parte del documento HTML y que está representado aquí en esta etiqueta que se llama header. Entonces tenemos un título y tenemos un encabezado. Por otra parte, también el documento contiene un bloque, una etiqueta main, donde se concentra la parte del formulario, donde nosotros podemos solicitar los datos y donde se concentra también la parte de la tabla. Entonces nosotros tenemos un bloque grande que es el formulario y otro bloque que es la tabla donde nosotros vamos mostrando los datos que nos llegan. Por acá podemos ver en un momento dado el código HTML del documento que estamos de contactos. Y al final tenemos la etiqueta conocida como footer, que es como el pie de página, que en el documento ustedes los ven, que es solamente este texto que tenemos acá, ejercicio, curso, desarrollo. Entonces, en ese caso, para mí este es el footer. Toda esta parte, que desde la agenda hasta la tabla, está en el bloque main y esta parte está en el footer. Y esta aplicación, a manera de ejemplo, nos vamos a mostrar el código, ya lo tenemos elaborado y lo vamos a ir explicando paso a paso. Bueno, como ya sabemos qué aplicación es la que vamos a realizar y a mostrar acá como ejemplo, vamos a revisar el código de las diferentes peticiones HTTP. Vamos a empezar a mirar el código precisamente de la primera petición, que es la que me permite aquí a mí mostrar el formulario, que es la petición GET. Entonces vamos a entrar al código, vamos al archivo app.py y vamos a revisar el código. Bueno, antes de ello, recordemos que como estamos haciendo una aplicación Flash, pues debemos de importar Flash, ¿no? Normalmente importamos Flash acá con mayúscula, que es la que me permite a mí crear la aplicación Flash. Se está importando render template, que es la que me renderiza documentos HTML, request, que es la que recoge los datos de las peticiones HTTP, y JSONific para retornar datos en formato JSON. Bueno, entonces la aplicación como guarda los datos en memoria, entonces nosotros debemos de tener un objeto que me permita a mí guardar acá los contactos. Entonces aquí lo que tenemos nosotros es una lista donde vamos a guardar los contactos. Bueno, entonces empecemos por la primera ruta. Tenemos acá la ruta raíz y aparece como método get, porque ella es la que va a retornar datos. Entonces a ella está asociada una función llamada home y lo que hacemos primero es validar si el método de la petición es de método get. Y si es de método get, lo que hacemos es renderizar al documento contacto HTML. No se nos olvide verificar que ese documento debe estar en la carpeta template, ¿no? Y estamos retornando a ese documento en una variable llamada contactos, los contactos. Entonces, contactos igual a contactos. Entonces, allá en el documento va a recoger contactos y si hay datos los va a poder mostrar en la tabla como es la propuesta, ¿no? Entonces, esa es la manera como nosotros podemos hacer esta ruta. Mire que es una ruta técnicamente sencilla. No olvidarnos de devolver los contactos, porque si en un momento dado hay contactos, los debe demostrar. Entonces, vamos a ir acá a la aplicación. Cuando nosotros ejecutamos y nosotros vamos acá en el inspeccionar y vamos acá por el menú red, podemos ver la petición acá en la 127.0.0.1, que es la IP local de mi computador y está ejecutándose en el puerto 3000 como aparece acá en la barra de navegación, y ahí mismo me dice que la solicitud es de tipo GET y la respuesta es 200 OK, el código del estado, ¿no? Y la respuesta es este documento HTML, que es el que nosotros estamos viendo. Entonces, esa sería una de las formas de hacer peticiones GET. Bueno, ahora vamos a realizar el proceso de agregar. ¿Cómo agregamos un contacto para que me quede en memoria? Como les decía yo, en la aplicación me va a quedar guardada en esta variable de tipo lista, y adicional a ello yo lo voy a poder mostrar acá en esta tabla. Bueno, entonces lo primero que tienen ustedes es verificar que su formulario contacto HTML, revisar muy bien cómo se llaman sus campos. Entonces
Como lo vamos a enviar, lo que nos interesa acá es la propiedad NAME de cada campo que va a enviar. Entonces, en este caso, voy a enviar el campo donde voy a guardar el nombre, es el TXT nombre, el correo del TXT correo y el teléfono TXT teléfono en la propiedad NAME del formulario. El formulario, como yo voy a hacer una petición desde el formulario tiene una propiedad que se llama action, y en el action debo colocar la ruta de la petición allá que aparece en Python y el método. Cuando vayamos a agregar, utilizamos el método POST. Entonces, nosotros podemos verificar que en mi código Python yo debo tener una ruta llamada agregar. Mire que aquí tengo una ruta llamada agregar que responde a peticiones tanto GET como POST. Cuando es GET, hace muy parecido a la ruta anterior, que lo que hace es mostrar el formulario con los contactos. Pero en este momento nos vamos a concentrar más bien en la método POST. Entonces en POST, mire que el método POST recoge los datos del formulario y lo que hace él es crear unas variables temporales locales acá con los datos. Y mire cómo los recoge. Request, que es la que nosotros importamos, con request for, porque viene de un formulario, y entre corchetes colocamos TXT nombre. Este es el nombre del campo donde yo mando el nombre, y así TXT correo y TXT teléfono. Después yo lo que hago es crear un objeto de tipo diccionario o formato JSON, ¿no? Entonces creo un contacto, nombre, viene siendo igual a nombre, de nombre 2.nombre, correo 2. Correo y teléfono 2. Teléfono. Entonces, como yo ya creo el contacto, pues yo lo que hago es agregarlo acá a la lista. Entonces, contactos.append, recuerden que en Python para agregar un elemento a una lista ejecutamos el método append. Entonces, aquí yo lo estoy guardando en la lista y que estoy creando una variable mensaje, contacto agregado correctamente. Y cuando lo agregue, si todo está bien, él retorna, renderiza también el contacto HTML y se lleva los contactos en una variable llamada contactos para que él los pueda visualizar. Aquí el objetivo es que él, como ya lo agregó, pues ya la lista tiene algo nuevo, tiene el primer contacto agregado. Entonces él retorna y el documento HTML, en alguna parte del documento se están recibiendo esos datos. Y estamos retornando un mensaje por si el documento HTML quiere mostrar ese mensaje en la interfaz. Y esa es la forma como hacemos la petición acá POST. Entonces recogemos los datos del formulario, request for, creamos el objeto tipo diccionario, lo agregamos a la lista contactos y volvemos al documento para que se pueda visualizar. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo y vamos a probar. Listo. Entonces vamos a colocar acá un nombre. Entonces Pedro, a manera de ejemplo, Pedro Rojas, colocamos un correo electrónico y colocamos un teléfono, manera de ejemplo acá, un teléfono. Entonces mire que ya tenemos los 3 datos y al darle enviar, acá cuando tenemos el documento HTML, cuando yo le doy enviar ese botón, pues el botón es de tipo submit, él automáticamente se va a dirigir a lo que diga la propiedad action, a hacer la petición, a agregar al servidor y de tipo POST. Entonces vamos a darle enviar, pero siempre verifiquemos acá en inspeccionar por el menú red lo que está pasando. Entonces vamos a darle enviar. Entonces cuando nosotros le damos enviar, ustedes ya pueden verificar acá que hay una que se llama agregar. Y si nosotros vamos a agregar y vemos el encabezado, ustedes pueden darse cuenta que la solicitud de URL desaparece 127.01.3000, es la agregar, como la tenemos también acá en el navegador, ¿no? Y dice que es de método POST y 200 OK, o sea que fue exitosa esa petición. En carga útil, ustedes pueden ver los datos que usted envió desde el formulario. Entonces aquí aparecen TXT nombre, Pedro Rojas, TXT correo, P. Rojas y TXT teléfono, el teléfono enviado. Esos datos se supone nosotros son los que estamos guardando en esta lista, y adicional a ello, como él va y devuelve el formulario, primero devolvió un mensaje que decía contacto agregado correctamente y devolvió un contacto que nosotros lo estamos mostrando acá
en el formulario, en una tabla. Entonces, digamos que el proceso termina ahí, pero voy a ir a mostrar en la tabla cómo es que se reciben los datos. Entonces podemos verificar acá en la tabla. La tabla recibe un objeto llamado contactos y lo que hacemos es como preguntarnos que si contactos, ya si existe contactos, hay algún contacto, que haga un for, recorra los contactos y los vaya mostrando acá en las filas que él va creando. Mire que acá en el text body, en la tabla en el text body, son los contactos, las filas nuevas diferentes al encabezado. Entonces, dependiendo de los contactos, él crea filas. Entonces, los contactos, entonces como son en cada elemento de la lista ahí es un objeto de diccionario, como un JSON, yo puedo hacer ahí contacto.nombre, contacto.correo y contacto.teléfono. Pues aquí hay unos elementos adicionales que los explicaremos más adelante, que son para si yo los quiero eliminar o los quiero actualizar. Y esa es la manera como los recogemos. Entonces, hasta aquí el proceso de agregar haciéndolo desde el formulario. Después de realizar el proceso de agregar un contacto, vamos a realizar ese mismo proceso, pero utilizando la API FES de JavaScript. Primero vamos a mirar como el esqueleto de cómo se hace una petición fetch desde JavaScript al servidor. Entonces nosotros tenemos acá fetch y entre paréntesis tenemos dos parámetros. Uno que es la URL, que sería la ruta a donde yo voy a hacer la petición, y unas opciones. Algunas de las opciones es, por ejemplo, decir qué método es la petición, si es GET, si es POST, si es PUT, e incluso, sobre todo también cuando nosotros vamos a enviar datos. Cuando vamos a agregar necesitamos mandar los datos. Después de que nosotros hacemos la petición, entonces hay una parte que tiene el then como en especie de respuesta. Entonces la respuesta la recojo en un objeto llamado respuesta y ese objeto lo convierto en formato JSON. Lo podemos exportar o convertirlo al formato que ustedes requieran. Después, si todo está bien, entonces esos datos que convertí en JSON quedan convertidos en un objeto llamado datos y ese datos pues ustedes lo pueden mostrar en la pantalla para verificar si los datos de la respuesta están bien. En un caso tal de que haya un error, pues utilizamos cache para obtener el error y podemos mostrar en pantalla el error en detalle. Bueno, entonces vamos a ir a Python para revisar cómo sería el código para recibir la petición. Entonces nosotros vamos a crear otra ruta acá en Python que me va a responder a esa petición que vamos a hacer utilizando la API FES. En este caso, la ruta la he llamado agregar JSON, método POST porque también es para agregar. Igual que la anterior, verificamos que sea el método POST, pero acá hay algo importante que para cómo tenemos los datos que vienen en formato JSON. Entonces el objeto request tiene un método llamado get_JSON y lo recogemos aquí en un objeto llamado datos. Entonces datos se convierte en un diccionario que tiene 3 parámetros, donde viene el nombre, el correo y el teléfono. Con ellos creamos unas variables temporales para crear nuestro objeto contacto como lo hicimos en el procedimiento anterior. Entonces aquí creamos un contacto como un diccionario, lo guardamos en la lista y por último nosotros retornamos de donde viene la petición con JSON IFI que me permite retornar valores en formato JSON. En este caso estoy retornando un mensaje y estoy retornando contactos. Bueno, entonces vamos a ir ahora del lado del cliente, o sea, desde el JavaScript. ¿Cómo hacemos la petición? ¿Listo? Entonces, primero, mi formulario tiene un botón que yo lo tengo identificado, el botón donde yo le doy clic acá en enviar, acá ese botón, yo lo tengo identificado, primero es de tipo botón y lo tengo identificado con un ID que se llama btn enviar. Entonces, en el JavaScript yo lo que hago es que creo un objeto que me hace referencia a ese botón, ¿no? ¿Listo? También aquí en el JavaScript, mire que localmente yo creo también una variable llamada contactos que es una lista. Entonces localmente yo también los guardo acá en un arreglo, en una lista donde voy guardando los contactos
que voy a ir mostrando allá en la tabla. Entonces, este objeto que yo creé acá, btn enviar, hace referencia a ese botón. Con ese objeto yo le voy a programar el evento click. ¿Qué pasa cuando le den clic en ese botón? Que es este código que tenemos acá. Entonces, a ese btn enviar con el método add-event-listener, yo le programo el evento click. ¿Qué pasa cuando le dé clic en ese botón? Entonces, lo primero que hacemos es, como nosotros tenemos un formulario, entonces estoy creando un objeto que hace referencia al formulario completo. Entonces, al document query selector numeral frm contacto. Entonces, numeral frm contacto porque el formulario contacto tiene un ID que se llama frm contacto. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, para mí el formulario se llama frm contacto. Después lo que hago yo es crear un objeto de tipo forData. Y ese tipo de forData me puede crear a mí de una vez con los datos del formulario, pero esos datos no están formatizados en formato JSON, entonces yo los debo de convertir a formato JSON. Por eso aquí en el código tengo un objeto llamado JSON Data que está las llaves vacías porque va a ser un objeto JSON y que no tiene nada inicialmente. Después lo que hacemos es con un for recorrer el for data, y los for data tienen entradas, que la entrada es cada elemento del formulario. Entonces cada elemento del formulario lo vamos creando en un formato key-value, ¿no? Entonces el key es el nombre del campo y el value el valor que tiene en ese momento ese campo. Por eso entonces a mí el JSON Data ya me queda en un formato, digamos, JSON. Después lo que hacemos es, en el código estoy creando una constante llamada URL que tiene la ruta donde vamos a hacer la petición, que digamos que eso sería la que crearíamos acá en el URL, fed URL, que es lo que iría ahí, ¿no? Entonces, en este caso se llama agregar JSON, que fue la que creamos acá en el servidor, ¿no? Mire, agregar JSON. Bueno, continuando, entonces ahora sí vamos a hacer todo el bloque FES. Mire que aquí el bloque FES pues tiene varios elementos, ¿no? Como lo habíamos mostrado en el esqueleto, ¿no? Entonces tiene el FES, tiene primero la URL y después aquí entre este objeto, esas son las opciones, como estábamos acá en el esqueleto, las opciones. Dentro de las opciones, cuando nosotros vamos a enviar formato JSON, se recomienda que incluyamos una propiedad que se llama header, y en ese header, que es un objeto en formato JSON, tiene un elemento que se llama el content type, donde yo digo en qué formato estoy mandando los datos, y ahí se coloca application en la JSON. Entonces iría el header. Adicional a ello también va el método. Como nosotros vamos a enviar los datos para agregar, lo vamos a enviar con método post. Entonces aquí colocamos post. Y fuera de eso, cuando enviemos datos, hay un atributo que se llama el body. Entonces en el body nosotros enviamos los datos. Y cuando enviamos los datos en formato JSON, lo incluimos dentro de JSON.stringify, esa función de JSON, y dentro de ello coloco el objeto que yo creé acá que se llama JSON Data. Entonces ese JSON Data lo que tiene es un objeto JSON con el campo txt nombre, txt correo y txt lo que estemos utilizando ahí, txt teléfono. ¿Listo? Entonces aquí se hace la petición. Después de que yo hago la petición, él también recoge la respuesta. Por eso aquí tengo entonces resultado JSON, y después ese resultado JSON yo lo convierto en datos, y ese datos inicialmente estoy imprimiendo el resultado en la consola. Se recomienda cuando estamos en desarrollo hacer eso, porque así usted puede verificar si le está llegando la respuesta esperada. Eso lo vamos a ver ahorita cuando lo ejecutemos. También los datos, como a mí me llega una variable llamada contactos que viene dentro de datos, entonces datos.contactos lo hago igual a contacto. Entonces mi lista de contactos que yo creé acá en JavaScript también crea con los contactos que me devuelven. ¿Y para qué me los envían? Porque cada vez que me los envíen yo tengo que actualizar mi tabla con los contactos nuevos.
Y el mensaje lo estoy colocando en una parte del documento HTML. Tengo por allá un bloquecito que tiene un ID llamado mensaje, ¿no? Entonces, por acá en alguna parte tenemos un div que tiene un ID llamado mensaje y ahí vamos a colocar el mensaje. ¿Listo? Lo que me llegue. Después de ello, limpiamos. Reset es como limpiar el formulario. Y por último, mostramos los datos en la tabla. Entonces vamos a hacer la petición y después yo explico la parte de mostrar los datos en la tabla. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces aquí tenemos el formulario. En este momento no tenemos nada. No nos olvidemos de tener acá el inspeccionar para ver la petición. Entonces vamos a agregar una persona, Mónica Rojas, mrojas@yahoo.com, que sea una dirección de correo real, porque si no, si no cumple con la condición, podría estar generando un error. Aquí me lo agregó el teléfono y vamos a mirar la respuesta. Mire que aquí tengo una petición agregar JSON y la solicitud de aéreo le dice HTTP 3000, el de agregar JSON, post 200 OK. En carga útil podemos verificar qué fue lo que enviamos. Ustedes están dando cuenta que enviamos TXT correo, TXT nombre, TXT teléfono. Y en respuesta podemos ver lo que nos devolvió. Mire que él nos devolvió la lista de contactos que por ahora solamente tiene uno. Y me devolvió un mensaje que dice contacto agregado correctamente. Como yo también le dije que en la consola mostrara la respuesta, pueden ustedes ir por inspeccionar a la consola y en la consola le llegan los datos. Miren que ustedes pueden ver los contactos y también pueden ver el mensaje que ha llegado. Ese mensaje lo estamos mostrando acá en la interfaz, ¿no? Y los datos que lleguen, en este momento llega uno, pues lo está mostrando acá en la tabla. Entonces para terminar, vamos a mostrar cómo él crea los datos acá en la tabla para poderlos agregar. Cuando hicimos la petición, nosotros lo mandamos para este método que se llama mostrar contactos tabla. Entonces es una función acá que lo que hace es recorrer los datos que los tenemos en una lista contactos y a medida que él los va recorriendo, él va creando unas filas. Entonces mire que ahí está haciendo todo el documento HTML y va creando toda la estructura de las filas, no importa si es uno o dos, lo va agregando y después de que él tenga todas las filas, incorpora todo este documento HTML en un ID que se llama datos. Si nosotros vamos a mirar el formulario, el body de la tabla, el tbody, tiene un ID llamado datos. Entonces ahí él incorpora todo este código HTML que tiene los datos, ¿sí o no? Entonces si tiene un contacto, entonces lo incorpora ahí. Y esa es la forma como él lo va construyendo. Si nosotros agregamos a otro, Marcos Pinto, mpinto@yahoo.com y colocamos un teléfono y le damos enviar, entonces ahora ya él tenía a Mónica, ahorita ya tiene Marcos Pinto. Entonces cuando uno va y mira en la consola el retorno, entonces el array del retorno ya tiene dos contactos y esos dos son los que va a mostrar. Siempre que hacemos un agregar, él nos va a devolver la lista actualizada para que precisamente esa lista de contactos yo la pueda mostrar acá en la pantalla. Entonces ahí hemos mostrado cómo hacer una petición utilizando la API FES, en este caso de método POST. Bueno, después de realizar el proceso de agregar utilizando la API de FES, vamos a aprovechar y también vamos a hacer el proceso de eliminar utilizando también la API de FES. Entonces, primero voy a irme para el código Python y miremos la ruta que se crea para hacerlo, ¿no? Entonces, como vamos a eliminar, también existe un método, una petición HTTP que se llama delete, que me permite a mí eliminar. Entonces voy a hacer una ruta, en este caso que se llama eliminar JSON, se llama la ruta, y el método es de tipo delete.
Esta ruta me va a permitir en un momento dado enviar qué elemento voy a eliminar de la lista, o sea, qué contacto. Entonces yo verifico el método de la petición con request, verificando que sea delete, y también recojo los formatos en formato JSON con request.getJSON. Lo que me va a enviar, lo que vamos a enviar la posición del arreglo, digamos, en qué posición del arreglo está el elemento que vamos a eliminar. Entonces, eso es lo que me va a llegar a mí del cliente. Entonces, acá, ¿cómo se elimina un contacto desde una lista en Python? Entonces, las listas tienen un método que se llama pod, y en pod nosotros le damos la posición del elemento en la lista a eliminar. Entonces, aquí estamos haciendo el contactos pod y le estamos pasando la posición. Y vamos a devolver el mensaje de contacto eliminado, y por supuesto que vamos a volver a enviar los contactos para que al devolver a la interfaz vuelva y muestre los contactos actualizados y podamos verificar que el contacto sí se eliminó. Esto sería, digamos, la forma como se haría acá en Python. Entonces ahora vamos a JavaScript, la petición de eliminar. Cuando nosotros mostramos la tabla, acá, a cada elemento que se agrega, a cada contacto, se le están agregando para eliminar, se le está agregando un elemento, un evento al botoncito para que le den clic. Cuando le den clic en el botón, vaya a una función llamada eliminar. Gráficamente, o sea, este botón de eliminar, acá en el eliminar, entonces a él se le está creando el evento click, llamémoslo así, para que haga el proceso de eliminar. Entonces aquí aparece que va una función llamada eliminar y se lleva en la posición del contacto. Entonces nosotros debemos de tener también acá en JavaScript esa función que se llama eliminar, donde recoja la posición que han enviado con el índice. Entonces aquí tenemos la función eliminar. La función eliminar recoge el índice, que en ese caso es la posición en el arreglo. Y como hicimos en el anterior, pues creamos una variable URL donde tengamos la ruta, donde vamos a hacer la petición, y yo estoy creando los datos, simplemente los datos, estoy pasando un parámetro que llama posición y va a tener el índice. O sea que allá al servidor me va a llegar un elemento llamado posición. Y hacemos la petición mediante fetch. Entonces recuerden que fetch tiene un parámetro que se llama la URL. En este caso pues yo lo llamé URL y acá se llama eliminar JSON. El encabezado igual, content type, que tiene la application JSON. El método, acá el método como es eliminar, pasamos delete. Y el body, el JSON string de los datos. Entonces aquí mis datos en este caso solamente tienen un atributo llamado posición. Igual que el anterior, pues el resultado lo convierto a JSON y eso lo convierto acá en un objeto llamado datos. Yo puedo mostrar en pantalla el resultado. Actualizo mi lista de contactos acá en JavaScript con los contactos que me llegan y muestro en la interfaz del formulario el mensaje que me envían cuando eliminan un contacto y vuelvo a actualizo la tabla mostrando los contactos en la tabla. Entonces vamos a realizar el proceso de eliminar. Entonces digamos que yo tengo acá ya estos contactos que se han agregado y yo ejecuto el proceso de eliminar. Entonces debemos de verificar acá en el inspeccionar, vamos a eliminar a Pedro Rojas. Entonces si ustedes van acá al inspeccionar por red, miran acá la petición que se llama eliminar. Por encabezados, ustedes ven la solicitud de URL que era 127.001.3000, la de eliminar JSON, el método de solicitud delete, el código de estado 200 OK, ese código de estado es que la petición se hizo de manera exitosa. Carga útil, en carga útil siempre aparecen los datos que yo estoy enviando en la petición. En este caso estoy mandando posición, mandé la posición 1. Mire que yo tenía dos elementos acá. El primer elemento siempre en un arreglo lo tenemos en la posición 0 y aquí mando fue la posición 1, que era el de eliminar.
Y pues en la respuesta que devuelve los contactos actualizados, usted ya devuelve un solo contacto que fue el que quedó, no el que eliminamos, sino el que quedó en la lista, que es Mónica Rojas, y me devuelve un mensaje de contacto eliminado, pero ese contacto eliminado yo lo coloco también en la interfaz, ¿no? Acá a manera de ejemplo. Si ustedes van por la pestaña consola, pues también van a mirar acá la última respuesta, que el contacto es un solo contacto y el mensaje es contacto eliminado. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos hacer también peticiones, pero en este caso es una petición de tipo delete y se utilizó la API Fetch. Cuando terminamos nuestro proyecto, es importante que nosotros generemos un archivo que permita almacenar el nombre de las librerías que hemos utilizado en este proyecto y que fueron instaladas en nuestro entorno, para que cuando ustedes lo exporten y lo quieran instalar en otro proyecto, pues lo hacen a partir de este archivo. Entonces, nosotros podemos generar ese archivo o copiar las librerías de ese archivo ejecutando el siguiente comando. Entonces, hay un comando que se llama pid freeze. Con pid freeze solo podemos mirar las librerías que tiene mi entorno. Esas fueron las librerías que se instalaron en este proyecto. ¿Y cómo las copio en mi archivo, en un archivo que en este caso se llama requirement.txt? ¿Por qué requirement? Me gusta colocarle, porque es un nombre como estándar que ustedes van a ver, digamos, en la teoría y en los diferentes entornos en la nube, ¿no? Entonces, normalmente se utiliza ese nombre. Entonces, ese archivo en este caso no tiene nada. ¿Cómo pasamos las librerías instaladas? No es que se copien las librerías, se copia es el nombre de las librerías para que ustedes después lo puedan instalar. Entonces hacemos el comando pid freeze y le agregamos mayor que y el nombre del archivo, requirement.txt, le damos enter. Y miren que ustedes que ese archivo queda con las librerías que se utilizaron para este proyecto, inclusive la versión, porque puede ser que ustedes lo quieran ejecutar dentro de un año y esas versiones hayan cambiado, pero usted está seguro que con estas versiones el proyecto funcionó. Cuando ustedes quieran instalar estas librerías de este archivo, ustedes se van para otro computador y quieren instalar las librerías en su equipo, en su entorno, entonces ejecutan el comando pid install -r y el nombre del archivo requirement.txt, donde se encuentran las librerías, requirements.txt. Entonces, cuando yo le hago pid install -r requirement.txt, es lo que va a revisar todas estas librerías y asegurarse de que queden instaladas en su entorno. Entonces le doy enter y ahí él empezaría a instalar, asumiendo que no tenemos ninguna librería, digamos, instalada y vamos a empezar de cero a instalarla. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, ese archivo que me parece importante que se genere. Bueno, para terminar, les quiero proponer las siguientes actividades para que fortalezcan los conocimientos. Una que tiene que ver más como de programación web sería que cuando vayan a eliminar y le den clic en el botón eliminar, que salga de pronto una interfaz de validación, de verificación, que le diga que si está seguro de eliminar, pues si dice que sí, pues ahí sí que haga el proceso de eliminar, si no, no. Muchas veces cometemos esos errores y a veces equivocadamente eliminamos algo que no queremos. Por otra parte, hacer una ruta que les permita actualizar. Esa ruta la podrían hacer desde la API Fetch. Y recordemos que las rutas, las peticiones para actualizar son la petición put. Entonces, hacer una ruta en Python de tipo método put que permita actualizar. Bueno, entonces hasta aquí el video y los invito a seguir fortaleciendo los conocimientos y nos vemos en una próxima oportunidad. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.